Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. El gobierno de Honduras también cerrará su embajada y consulados en Ecuador, en solidaridad con México, luego de las agresiones a nuestra diplomacia perpetradas por la policía ecuatoriana. La canciller mexicana Alicia Bárcena comenzó este miércoles una gira por Ciudad Juárez, en la frontera norte de México, y por Texas, allá en Estados Unidos, para abordar el flujo migratorio y la polémica Ley SB4. En la Cámara de Diputados se pospuso para el próximo lunes el debate sobre el Fondo de Pensiones para el Bienestar. La bancada del PAN en el Senado de la República dieron a conocer que también pidieron se realice juicio político contra Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Durante la madrugada de este miércoles se desplomó una colocadora de dovelas en la construcción del tren interurbano México-Toluca. Este es el tercer accidente que ocurre en el último tramo del tren en la alcaldía Álvaro Obregón. Vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón reconocieron estar hartos de vivir en la zozobra por el tren interurbano México-Toluca. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 17 de abril del 2024. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-357300. También le doy dos números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-988821. Recuerde que estamos en vivo en La Neta Noticias por el 1150 de AM por Acústica Radio, la nueva opción de la radio en México. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. Durante la madrugada de este miércoles se desplomó una colocadora de dovelas en la construcción del tren interurbano México-Toluca. Este es el tercer accidente que ocurre en el último tramo del tren en la alcaldía Álvaro Obregón. Al respecto, la Dirección General de Obras para el Transporte de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno Capitalino aclaró que en el accidente que se registró en la construcción del tren interurbano la mañana de este miércoles no hubo personas heridas y únicamente resultó dañada la maquinaria propiedad de la constructora. La dependencia detalló que en el frente de obra número 23 del tren interurbano, el Insurgente, donde se han concluido más de 2.5 kilómetros de los 3 que conforman el tramo, una lanzadora de dovelas se desestabilizó durante la maniobra que de desplazamiento entre un apoyo y otro. Indicó que para conocer las causas del percance serán realizados dos peritajes, uno por la empresa constructora Rizani y otra por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y en cuanto a estos concluyan, se llevará, dice, a cabo el seccionamiento y retiro de la lanzadora para su sustitución. Y ante el accidente registrado en la obra del tren interurbano México-Toluca, el tercero en 6 meses, el grupo parlamentario del PAN en el Congreso Capitalino urgió a que sea llamado a comparecer ante diputados el titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva Medina, además de que los trabajos se detengan para determinar si no hay riesgo, así como se ejecute un proceso público, transparente y de auditoría a la empresa encargada.
Dentro de ese contexto, el coordinador de la Diputación de Acción Nacional, Federico Dorin Cázar, estimó que Esteva no ha logrado dar tranquilidad ni seguridad a los vecinos que habitan cerca de la obra que calificó de mortal, al tiempo que afirmó que Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno de la Ciudad de México, dejará el gobierno citadino con tragedias en su espalda. En tanto, vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón reconocieron estar hartos de vivir en la zozobra por el tren interurbano México-Toluca, pues aseguraron que desde que comenzaron las obras perdieron la tranquilidad, además de que sus hogares se han fracturado con las mismas. También le informo que el gobierno de Honduras dice que cerrará su embajada y consulados en Ecuador en solidaridad con México luego de las agresiones a nuestra diplomacia perpetradas por la policía ecuatoriana. Así lo dijo al presidente Andrés Manuel López Obrador su homóloga hondureña al término de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos. Nada más quiero decir que la reunión la convocó la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y al término me notificó que ellos también van a solidarizarse y van a llamar a sus representantes diplomáticos que están en Ecuador, expuso el presidente en su conferencia mañanera. Además le informó que la canciller mexicana Alicia Bárcena comenzó este miércoles una gira por Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera norte de México, y por Texas, en Estados Unidos, para abordar el flujo migratorio y la polémica de la ley SB4, que permite a autoridades tejanas detener y deportar a migrantes. Bárcena visitará en Texas las urbes de El Paso, San Antonio y Laredo para tratar temas de migración, infraestructura fronteriza, comercio y reuniones con aliados estratégicos sobre las acciones que México realiza ante la ley SB4 y otras iniciativas legales antimigrantes, de acuerdo a la información de la Cancillería. Durante la gira, que durará hasta el 20 de abril, Bárcena visitará El Paso en un memorial dedicado a las más de 20 personas, la mayoría de origen mexicano, que murieron por el tiroteo del 3 de agosto del 2019 en esa ciudad, donde se reunirá con familiares de las víctimas. Y luego de que ayer el exministro Arturo Saldívar dio a conocer que presentará una denuncia contra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, hoy la bancada del PAN en el Senado de la República dieron a conocer que también pidieron se realice juicio político contra Arturo Saldívar. Escuchemos cómo lo dice la senadora Kenia López. Informo que presentaremos ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra de Arturo Saldívar por utilizar ilegalmente su cargo como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. En otros temas le informo que en seguimiento a la investigación luego de la caída de un helicóptero ocurrida en la alcaldía Coyoacán, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que una vez obtenidos los resultados de las confrontas genéticas entre las muestras de familiares y los cuerpos de dos personas, fue posible confirmar la identidad del piloto y una mujer que viajaba en la aeronave. Personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales continúa con los trabajos en genética para confirmar la identidad de la tercera persona fallecida, cuyos restos corresponden a un cuerpo del sexo femenino. De igual manera, la Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán pudo confirmar que el piloto de la aeronave era de nacionalidad mexicana, mientras que las otras dos personas ocupantes, una mujer y un hombre, eran de nacionalidad china, con cuyas autoridades diplomáticas se ha mantenido colaboración para brindar todas las facilidades que sean necesarias. Es necesario señalar que desde el inicio de la auditoría de la indagatoria, la Fiscalía ha mantenido coordinación con personal de la Fiscalía General de la República y de la Dirección de Análisis
de accidentes e incidentes de aviación de la Secretaría de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y escuchemos el comentario de Enrique Avilés. En breve, con Enrique Avilés. En breve te comparto que el investigador Mario Hernández del Instituto de Geofísica de la UNAM alertó sobre la posibilidad de que México experimente el cono de acero en diversas regiones del país, siendo las ciudades del noreste las más susceptibles. Explicó que la Ciudad de México y su zona conurbada han enfrentado años de sequía intensa, lo que ha impedido la recarga de las presas. Esta situación se agrava por la división geográfica del país en 3 regiones. En el sureste existe una gran disponibilidad de agua subterránea que no se aprovecha completamente. En el centro del país se concentran las grandes ciudades e industrias, lo que lleva a un uso más intensivo del recurso. El noreste, la escasez de precipitaciones hace que la región dependa principalmente del agua subterránea, como es el caso de ciudades como Tijuana, que serán las primeras en enfrentar el día cero, una situación en la que se agote por completo el suministro de agua. La recomendación es no bajes la guardia, cuídate y sígueme en redes sociales, @VilesEnrique, y nos escuchamos en breve. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una mentira con la reforma a las pensiones su gobierno vaya a expropiar los ahorros de los trabajadores, y de manera textual dijo esta mañana: nosotros no somos rateros, tenemos defectos como todos los seres humanos, pero no somos corruptos. ¿Cómo vamos a despojar a los trabajadores si estamos aquí por su apoyo para servir al pueblo, a los más necesitados, a los trabajadores, a los pobres?, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero escuchemos cómo lo dice la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo. Yo quisiera compartirles una teoría, nada más, porque son muy cínicos y muy perversos. Entonces uno tiene que pensar así. Fíjate, ¿cómo le haces para robarte 40,000 millones de pesos? Fíjense qué curioso, al mismo tiempo mandan una iniciativa a diputados que tiene que ver con robarse 40,000 millones de las pensiones, y al mismo tiempo mandan 2 iniciativas al Senado, una que tiene que ver con el amparo y otra que tiene que ver con la amnistía de otorgarle el perdón. Déjenme otra vez, pensando lo perversos que son, al final de la legislatura y con todas las prisas, queriendo, ¿cómo te robas 40,000 millones? Bueno, te los agarras de las pensiones. Al evitar que cualquiera se pueda amparar, dices, bueno, si alguien se ampara por el robo de los 40,000 millones, te quito que se puedan amparar de ese robo, pero si alguien lo llegase a hacer, yo te otorgo el perdón, por eso la amnistía, para que lo puedan entender muy normal. Qué interesante, está como para película. ¿Cómo te robas 40,000 millones? Meto la iniciativa ya para robarme los 40,000 millones de las pensiones, le quito la oportunidad a cualquiera de ampararse, y si llegase a pasar alguno, te doy y te otorgo el perdón. 40,000 millones sí los valen, son muy perversos y muy cínicos. Una disculpa, amigo Radio Escucha, el que acaba usted de escuchar, valga la redundancia, es la postura de los diputados de la Cámara de Diputados que pues bueno, dieron a conocer su punto de vista sobre este tema. Pero ahora sí escuchemos cómo lo dice la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo. Sí. Esta presidencia atiende la solicitud vertida por los diferentes grupos parlamentarios en cuanto a la necesidad de hacer un análisis sobre el dictamen para dar claridad y certeza al mismo. Se decreta un receso. Esta presidencia... Pues sí, así como lo acaba usted de escuchar, bueno, pues esta discusión allá en la Cámara de Diputados se pospone para el próximo lunes. Y también le informo que organizaciones de la sociedad civil llaman a las
y los candidatos y candidatas que disputan cargos de elección popular en el proceso electoral del 2024, a anteponer los intereses públicos por encima de los intereses corporativos, a ser garantes de los derechos humanos y proteger la salud y al medio ambiente a través de regulaciones de la interferencia corporativa recomendadas por organismos internacionales. Las organizaciones que presentaron pruebas de esta interferencia están Salud Justa MX, Red de Acción sobre Alcohol, Agua para Todos, Agua para la Vida, Cambiémosla Ya, El Poder del Consumidor y la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo. Exigen a candidatos que se comprometan a no permitir la interferencia en la industria, en políticas públicas, como se ha sido en varias administraciones. Y a partir del próximo 26 de abril comienzan las campañas electorales en el Estado de México para renovar los 125 ayuntamientos, alcaldes, síndicos y regidores. En el Congreso Estatal, 75 diputados locales, de acuerdo con el calendario aprobado por el Instituto Electoral de la entidad mexiquense. Las campañas en busca del voto popular serán del 26 al 29 de mayo, es decir, 34 días de actividad proselitista, conforme a lo establecido en el artículo 12, párrafo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Y el Congreso del Estado de México pactó suspender los programas sociales durante el proceso electoral del 25 de abril al 1 de junio. Vamos con Andrea Alvarado con la información completa. Buenas tardes, Noel. Te saludo a ti y a los escuchas de La Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que durante la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados del Estado de México, los integrantes de las diversas fuerzas legislativas acordaron suspender los programas sociales que implican la entrega de materiales, alimentos u otros elementos que perturben la imparcialidad del actual proceso electoral. Los diputados aprobaron medidas cautelares en el periodo del 25 de abril al 1 de junio, es decir, desde un día antes del arranque formal de las campañas políticas y hasta un día previo a la jornada electoral que se realizará el 2 de junio. Durante ese lapso, las autoridades estatales y municipales, así como los integrantes del Poder Legislativo, no podrán establecer u operar programas sociales o de asistencia comunitaria con el fin de impedir que exista una eventual manipulación de la promoción del voto. Las restricciones para aplicar programas sociales tendrán exención en casos como urgencia, enfermedades masivas o desastres naturales, para lo cual las autoridades deberán justificar las acciones de ayuda o apoyo para la atención de la población, siempre apegándose a las disposiciones electorales. Este acuerdo se dio por unanimidad y fue impulsado por la Junta de Coordinación Política encabezada por la fracción del PRI. Los legisladores hicieron hincapié en el hecho de que aquellos beneficiarios de programas sociales que no los reciban durante este periodo podrán solicitar su reintegración de acuerdo con las reglas de operación establecidas. La disposición, que fue discutida en el seno del recinto parlamentario, contó con la anuencia de las fracciones de todos los partidos políticos y fue tomada en apoyo a la neutralidad y equidad electoral. El próximo 2 de junio, los ciudadanos mexicanos elegirán a nivel estatal a los integrantes de los 125 municipios y renovarán en su totalidad el Congreso local. Además, podrán emitir su voto para presidente de la República y para la conformación del Congreso de la Unión. Hasta aquí la información. Y en más información relacionada con las elecciones, mire, ayer se llevó a cabo un debate entre los candidatos para la alcaldía en Cuauhtémoc. Pero vamos con la información con el compañero Oscar Espitia. Buenas tardes, Noel, y a ti y a los radioescuchas que amablemente nos sintonizan por Acústica Radio. Los debates iniciaron y así también iniciaron las reacciones por estos mismos. Estos que esperan sean un punto de inflexión para que impacten en los votos de la próxima jornada electoral. También son un momento de análisis para ver qué cuentan de propuestas, en este caso las candidatas,
y cuáles son las críticas en esta, como le llaman, comunicación de contraste entre una y otra. El día de ayer, Alessandra Rojo de la Vega por PRI-PAN-PRD y Catalina Monreal por Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México se batieron para dejar con mucha más claridad quién es la mejor propuesta para gobernar esta delegación. El monrelato fue la principal crítica de Alessandra y centró bien estas críticas en torno a que llevan ya más de una década controlándola y no esto impactando en beneficio de los ciudadanos. Por su parte, Katy Monreal acusó de que le faltaba certidumbre a los proyectos que puso sobre la mesa Alessandra Rojo de la Vega. Muchas críticas, mucho lodo y pocas propuestas. A fuerza de ser sinceros, la delegación Cuauhtémoc tendrá una buena delegada. ¿Cuál de las dos? Lo sabremos pronto. ¿Quién propuso por lo pronto más ideas sobre la mesa? En este caso, sí, fue Alessandra Rojo de la Vega. Suerte a ambas, pero más suerte a quienes habitan en esta hermosa delegación. Y mire, también le doy a conocer que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León confirmó la inclusión de 276 apodos en las boletas electorales solicitados por candidatas y candidatos de diferentes partidos políticos a los cargos de diputaciones locales y ayuntamientos para las elecciones de este 2024. Y mire, también le informo que concluyeron las operaciones Centro de Recepción que opera Cruz Roja en el Estado de México. Pero buenas tardes con el compañero Alejandro César Vázquez. Muy buenas tardes, auditorio de La Neta Noticias. Maestro Noel Alvarado, te saludo al igual que todo el auditorio del país que nos sintoniza a través de la gran cadena de Acústica Radio. Y nos emite un comunicado el compañero periodista José Contreras, quien es el de Comunicación Social de Cruz Roja Mexicana, Estado de México, y menciona que en apoyo a los brigadistas forestales que en su oportunidad se dieron donaciones tanto de personas, instituciones, empresas y organizaciones civiles que se entregaron directamente a los combatientes de incendio, ese infierno que realmente no se distinguía si era de día o de noche, pues ya afortunadamente concluyó las operaciones del Centro de Recepción que se instaló en la Delegación Estado de México de Cruz Roja Mexicana. Esto en apoyo, como te repito, maestro Noel Alvarado, de brigadistas forestales que atendieron la emergencia causada por esos incendios que se registraron en varias partes del Estado de México principalmente. Y así, el pasado 27 de marzo, Cruz Roja Mexicana abrió el Centro de Recepción para convocar a la sociedad del Estado de México a donar insumos que pudieran canalizarse a los brigadistas de las instituciones federales, estatales, municipales y también la sociedad civil que luchó también para extinguir los incendios que afectaron la cobertura forestal mexiquense. Y al darse a conocer esta oportuna convocatoria, se respondió por parte de las instituciones, como siempre, Cruz Roja Mexicana trasladó y entregó directamente a los lugares donde estuvieron los combatientes en estas conflagraciones. El centro de recepción se instaló en la delegación Cruz Roja local de Toluca, donde se recibieron este tipo de insumos, como caso concreto de cajas de alimentos, cajas de higiene de uso personal, material de curación, higiene, agua potable, los insumos
recolectados por parte de Cruz Roja Mexicana, Estado de México, se entregaron directamente a través inclusive de la presencia de Adrián Hernández Herrera, director de Protección Forestal de la Protectora de Bosques del Estado de México. Entre otros artículos, te comento que se entregaron pues despensas básicas y artículos diversos. Gran parte de lo que se refiere como palas, picos, botellas de leche, linternas, cascos protectores, también googles, máscaras de soldar, cobijas, botas, en sí una serie de insumos que afortunadamente pues ya se concluyó esta emergencia. Este es nuestro informe, muy buenas tardes. Y en otros temas le doy a conocer que elementos de la Guardia Nacional adscritos a la seguridad en el Aeropuerto Internacional de Puebla, Hermano Cerdán, en el municipio de Huejotzingo, al realizar la revisión en la zona de equipaje de un vuelo que tenía como destino la ciudad de Cancún, Quintana Roo, con apoyo de un equipo de rayos X, detectaron 8 maletas con paquetes sospechosos. En la inspección del equipaje contabilizaron 120 paquetes confeccionados con cinta canela que contenían una sustancia blanca con las características de la cocaína. Durante una rápida acción, los integrantes de la Guardia Nacional localizaron y detuvieron a 2 hombres de nacionalidad colombiana identificados como propietarios de las maletas. También capturaron a un empleado del aeropuerto por presuntamente encubrir a los extranjeros. Los paquetes y los detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, donde se continúa con las investigaciones. Amigas y amigos, hasta aquí la Neta Noticias. Recuerde que mañana jueves tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.